porque si un día dejás de preocuparte por el dólar blue o por la inflación y por otras cosas y empezás a ver eso, ya es tarde. E insisto, porque viste, si no te corren la gilada, no estoy diciendo que los indigentes y los que están al borde de la pobreza no tendrían que preocuparse por consumir un poco más las cosas indispensables. Estoy hablando del que ya cubrió sus necesidades básicas y está viendo, como diría González Fraga, el expresidente del Banco Nación, si cambia el celular, si se va de vacaciones, si cambia el auto y demás. Que es una parte muy importante de la sociedad que es capaz de votarlo a Macri porque le promete eso, o a Pato Bullrich, o a Larreta, o al trastornado de Milei, y sin embargo, esos son los que se lo sacaron. Digo, muchos de los que están puteando ahora por el aumento de las tarifas, por ahí extrañan los aumentos de 2.500%, 3.000, ¿no? Claro. Si lo extrañan, votenlo tranquilo, a Larreta, a Bullrich. Ahora, si les preocupa que eso no vuelva a ocurrir, y yo diría que voten a Unión por la Patria, porque los aumentos dolorosos de tarifa acá son 25%, 30%, no 2.500%, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. Por eso te digo, hablar a veces de las cosas que son más de fondo, más de base, salir un poco a la coyuntura, viene bien y creo que a mucha gente le sirve para interpretar después la coyuntura de otra manera. De hecho, Nico, yo te he dicho que en los manuales de economía, en general, el homo economicus del manual típico de economía es alguien cuya felicidad se mide por su consumo, independientemente de que esté al borde de la indigencia o de que sea millonario. O sea, tu felicidad es igual a cuánto consumís. Utilidad. Y se supone que hay un punto en el cual ya no querés más de un bien. Es el típico ejemplo de economía, es el plato de sopa. Si te sirven un plato de sopa, la primera cucharada es una delicia, la segunda, la tercera, después de las 500 cucharadas de sopa, por ahí ya hay desutilidad. Pero eso pasa para un bien. Eso en el manual de economía no pasa para la acumulación de bienes. En especial cuando les recomiendo el documental de la BBC que se llama El siglo del yo, y el sobrino de Freud, en los años 40 aproximadamente, las multinacionales yanquis lo contratan para ver cómo hacer para vender más porque la gente ya había cubierto sus necesidades y no había forma. Entonces inventaron y desarrollaron el consumismo, que no es comprar cosas para cubrir tus necesidades, sino comprar cosas porque te crean la necesidad de pertenecer a algún grupo social, de imagen, de tener más levante, de tener más poder, bla, bla, bla. Eso es el consumismo que se instaló en esa época y que cada día está más fuerte, digamos, sobre todo como parámetro de éxito ante los demás, comparativo y demás, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Querés que nos metamos en la economía o no? Vamos a la triste realidad cotidiana y patética del dólar patético blue, por ejemplo. A todos los que están preocupados por el dólar blue les digo, la inflación del último año fue 115%. ¿Eso qué quiere decir? Que el dólar blue, si hace un año cuando estaba tranquilo, 250, ahora tiene que estar 550. ¿Y cuánto está? 550. Así que, si vemos cuando la voltearon a Batakis, mi compañera de la facultad, cuánto se llevaron el dólar ilegal, 350 mangos. ¿Cuánto es ese dólar traído a hoy solo por la inflación? 750 pesos. Bueno, cuando esté en 700 empecemos a preocuparnos de que lo quieren voltear a masa. Mientras tanto, lo que está haciendo el dólar blue es acompañar un poco al dólar oficial, que el dólar oficial se va devaluando un poco menos que la inflación. No me acuerdo exactamente cuánto es ahora, pero debe andar por el 70% seguramente, o 80% en el último año, y el dólar blue lo acompaña. Ahora, cuando estuvo 2 meses parado el dólar blue, entre 490 y 500 mangos, nadie decía, la inflación entonces tiene que parar, porque el dólar blue no está subiendo. Ahora que el dólar blue sube también la inflación. Pero digo, sube fuerte, además porque es una buena excusa para subir los precios. Pero esos mismos, cuando el dólar blue estaba estacionado, no habían mantenido los precios estacionados. Lo estaban subiendo al 7, al 8, al 6%. Entonces, siempre es una buena excusa el dólar blue y ese es el problema que nos trae, digamos, el dolor de cabeza de la gente cuando le sacuden con el arma de influencia psicológica masiva que es el dólar ilegal, que sale en todos los canales de televisión, en todas las radios y demás. A mí por ahora que esté 550 mangos no me preocupa, no es señal de que tienen artillería pesada quienes quieren voltearlo a Massa, a Unión por la Patria, al Frente de Todos, al kirchnerismo y al peronismo, pero tampoco descartaría que vengan con todo. Esta semana, y ahí enganchamos el otro tema que está en el tapete, esta semana es una semana absolutamente clave con el FMI. No por el acuerdo o no acuerdo, sino porque los pibes estos del FMI están de vacaciones. Los
primera quincena, digamos, de agosto, para ellos es como nuestra primera quincena de enero, y es sagrada. No mueven un papel, nada, se van todos, no queda ni el portero. Entonces, este fin de semana hubo un principio de borrador de acuerdo, que es el que están difundiendo tanto el FMI como el gobierno, que no es un acuerdo, sino que lo que te dice es, mira, vos no pudiste cumplir con las metas que tenías para los trimestres y las revisiones de los últimos trimestres y revisiones del año pasado y de este sobre todo. Me decís lo de la sequía y lo voy a tener en cuenta, por eso en realidad no cumpliste con el déficit fiscal que deberías tener, porque recaudaste menos de retenciones, porque se exportó mucho menos, se exportó aproximadamente 20.000 millones de dólares menos, y por ende recaudaste redondeando 6.000 millones de dólares menos, te lo voy a perdonar, pero tenés que hacer un esfuerzo, y ahí es donde te meten el dedito en la llaga, por decirlo bien, y te dicen, tenés que ajustar en otros lugares, salarios públicos, jubilaciones, beneficios sociales, etcétera, cosa que dudo que hagan de acá a octubre, noviembre, diciembre, que es un año eleccionario, no creo que lo hagan. Y además tenés que sacar una batería de medidas para cuidar los pocos dólares que tenés, que son estas medidas que estuvieron trascendiendo en los últimos días respecto de encarecer algunas importaciones no indispensables, no influyentes en el sistema productivo, etcétera, etcétera. Y te voy a dar un adelanto de las cosas que te tendría que dar para que me pagues a mí, o sea, para que le pagues al propio fondo. ¿Cuál es el problema? El lunes hay un vencimiento de 2.700 palos. Y toda esta charla es muy linda, pero implica que todo lo que pase va a pasar dentro de 15 días cuando vuelvan de las vacaciones. Y traten eso, lo firmen, y ahí en principio se dice que nos darían 7.000 millones de dólares de desembolso, que es para pagarles a ellos, insisto. Pero como es para pagarle una parte ahora y una parte después, te quedaría algo en el Banco Central. El tema es, ¿y el lunes qué hacemos? Tenemos varias opciones. Uno, manotear yuanes y convertirlos en dólares. Insisto, cuando dicen le pagan en yuanes al FMI, es mentira. Que no quiere decir que no usen los yuanes para pagarle. Usan los yuanes, los convierten en una cueva internacional, ponele, o en un lugar oficial, y los convierten en dólares y le pagan en dólares al FMI. Ahora, si el lunes van y le pagan 2.700 palos que vencen con yuanes, que es una parte que todavía nos queda resto, digamos, para usar el swap. O que sea, sería posible, digamos. Es absolutamente posible y está dentro de los valores que nos quedan disponibles del swap de China, que no es un crédito, es como un descubierto, pero si ellos te autorizan lo puedes usar como un crédito, con una tasa bastante parecida a la del FMI. Si por segunda vez usamos eso para pagarle al FMI, va quedando más claro, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que China se está metiendo pesado a ser lo que se llama el prestamista de última instancia. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras. lácteos, Limpieza. carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Milagro Sala pasan cosas.
Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Programa semanal sobre la actualidad cultural, social y política. Entrevistas y música. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Voces y contexto. Los lunes a las 3 de la tarde. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Buenas noches, un nuevo lunes aquí en Rojo y a la izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput. Con la operación técnica de Noelia Goldberg, desde el estudio Chicha Mariani. Estamos en el día de hoy y vamos a compartir con ustedes las buenas noticias, porque se ha encontrado el nieto número 133. También el resultado de lo que dejó las elecciones de la provincia de Chubut, que es la última elección previo a las PASO, que es este próximo 13 de agosto. Y hay un tema en especial que queremos abocarnos en el día de hoy, que tiene que ver con el tema de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es algo que viene siendo una de las propuestas de campaña del candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Y hay una de las cuestiones que se vienen denunciando por parte de los colegios secundarios, que tiene que ver con el lado oscuro de las prácticas laborales obligatorias en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto que les voy a comentar surge de una nota que salió en Telam, realizada a través de una investigación de Gabriel Sánchez Sorondo,
en la que él plantea que el gobierno porteño impuso a los alumnos que cursan quinto año del secundario una carga horaria obligatoria y no rentada de trabajo presencial en empresas privadas y dependencias públicas, como Policía de la Ciudad o Higiene Urbana. La medida establecida por decreto viola la Ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez pone a los menores en lugares no preparados para recibirlos, sin docentes que los acompañen y sin la autorización habitual que se les pide a los padres por escrito para trasladarlos fuera del edificio escolar. A estos perjuicios se suma el deterioro formativo a partir de la pérdida irrecuperable de clases correspondientes a materias curriculares como matemática e historia, cuyas horas fueron reemplazadas por el trabajo de los menores, que en algunos casos se realiza a varios kilómetros del establecimiento escolar en el que fueron inscritos y deberían concurrir según la ley vigente. La situación desató una profunda inquietud en la comunidad educativa y despertó rechazos en distintos ámbitos, incluyendo gremios docentes, la asesoría tutelar de menores, centros de estudiantes y la propia legislatura de la ciudad. La pregunta es si puede el Ministerio de Educación porteño violar la ley por decreto. Sabemos que no. Y a partir de esto, en esta nota, bueno, figuran obviamente distintas voces de diferentes personas que opinaron al respecto en relación a si esto corresponde o no corresponde. Esta nota fue, a la que hago referencia, es del año 2021, pero esto no ha terminado y sigue sin tener una solución o una respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Y hace poco, podríamos decir, hace no tanto, el año pasado, el 8 de mayo del 2022, se seguía planteando esto de las pasantías laborales en Cava como negocios para empresas y presiones para el alumnado. Este reclamo fue creciendo, se los hace trabajar en distintos sitios que no tienen que ver con sus formaciones. La ciudad firmó un convenio con empresas alimenticias que brindan el servicio de comedores, los comedores escolares, y para que los chicos y las chicas de los colegios tengan, digamos, de alguna manera, beneficios en las licitaciones. Por otra parte, esto también se denunció a partir de que a partir de esta obligación, en realidad lo que se plantea es que es trabajo, digamos, gratuito, encubierto para las empresas. Y si se hubiera una foto, por ejemplo, en el supermercado Carrefour, en una nota que salió el 5 de mayo del 2023, o sea, como les venía diciendo, esto empieza en el 2021, en el 2022, en el 2023, siguen los alumnos porteños cumpliendo pasantías laborales, y en este caso, en esta nota que es de página 12, habla de que los alumnos porteños cumplen pasantías laborales como repositores de supermercados. En este caso, estudiantes de una secundaria de la ciudad hacen una experiencia de aprendizaje reponiendo mercadería. En esta foto que está en esta nota que les estoy mencionando, se muestra un adolescente de espaldas frente a una góndola de un supermercado y que lleva una pechera con la leyenda realizando una experiencia de aprendizaje en Carrefour. Su experiencia de aprendizaje es trabajar, claramente, como repositor. Esta foto se viralizó en las redes sociales y, por supuesto, hubo distintos comentarios y cuestionamientos a la empresa y al gobierno porteño por la utilización de mano de obra gratuita. A estas críticas se sumó también el gremio docente UTCTERA en su momento, planteando que estas prácticas laborales violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, viola la ley del convenio colectivo del trabajo, viola la ley de contrato de trabajo y es la forma en que el gobierno de la ciudad entiende a los trabajadores, como piezas descartables en la maquinaria económica. En este caso lo resaltó el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Parodi. Ahora bien, esto que estamos planteando
no solo fue denunciado por los alumnos y hay distintas movilizaciones y planteos, sino que también esto es contrario a la ley que plantea el sistema de prácticas educativas profesionales, que claramente habla de que estas prácticas deben ser voluntarias, no obligatorias. Por resolución, la ministra Acuña modifica una ley y plantea la obligatoriedad de estas prácticas por un lado, y eso hizo que desde la justicia de la ciudad se haga un planteo, por considerarlo contrario, a través de la asesoría tutelar, que en su rol de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hace defensa de esta cuestión y hace la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que en el día de hoy le hemos consultado al asesor tutelar de Cámara, el doctor Moreno, y él nos respondió a algunas de las preguntas que le efectuamos para poder entender un poco en qué situación está y cuáles fueron los mecanismos legales que se plantearon. En este caso, el asesor tutelar al que vamos a escuchar, que es Gustavo Moreno, presentó un oficio para movilizar el expediente, porque la causa claramente está sin movimiento. Y bueno, aún estamos sin tener respuesta, por supuesto, de la justicia, pero vamos a compartir lo que le consultamos y las preguntas que le hicimos al asesor. Lo primero que le consultamos fue, en principio, cuál es su rol como asesor tutelar de Cámara y cuál es la tarea que él realiza para que cada una de las personas que nos están escuchando en este momento puedan conocer de qué se trata la tarea que habitualmente él efectúa. Y a esa pregunta nos contestó. Mi nombre es Gustavo Moreno, soy asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que mi tarea es defender los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas con padecimientos mentales. En ese marco tengo intervención en causas que tienen que ver con educación, con alimentación, con vivienda, con cualquier tipo de violación o vulneración de derechos de niños que realice en este fuero en el que estoy el Estado. De allí que mi función se caracteriza por interpelar a los poderes ejecutivos. Hace más de 20 años que realizo esta función, tanto en primera instancia como en la Cámara, y han pasado ya 4 ejecutivos desde que asumí mi función. Así que ese es un poco el resumen de mi función. Las prácticas educativas preprofesionales, como es el nombre que marca la ley, están instauradas en la Ciudad de Buenos Aires desde agosto del 2010. Hay una ley, la 3541, dictada justamente en ese año, donde creo que el jefe de gobierno era Mauricio Macri. Esto crea las prácticas para los últimos 2 años del nivel de educación secundaria, sea media, técnica, artística y de escuelas normales, y las regula a través de esa ley, y esa ley, la 3541, se ajusta claramente al artículo 33 de la ley 26206, que es la ley de educación nacional, así que no habría ningún problema. Lo que ha sucedido es que desde el año 2007, a partir de la implementación de lo que se llamó una reforma educativa titulada La Secundaria del Futuro, se impuso como obligatoria este sistema de prácticas educativas en contra de lo que dice la ley de la ciudad, que dice que son claramente voluntarias. El artículo 2 habla de no obligatoriedad. Y en ese punto creo que el Ministerio de Educación ha tomado una medida bastante arbitraria en cuanto establece, casi como un eufemismo,
y a través de una resolución de diciembre del 2021, que se concretó justamente a fin de año, hace 2 años, creando lo que llama casi como una aproximación al mundo del trabajo, se llama actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores, que son prácticas educativas encubiertas y que violan la ley 3541 pues son obligatorias. Este es el punto más grave de la vulneración porque se rompió el principio de legalidad por el propio Ejecutivo. Para que se entienda, el propio Poder Ejecutivo local viola una ley de la legislatura local. Esta pregunta tenía que ver con nuestra consulta en relación a de qué tratan las prácticas profesionales en Cava. Luego le consultamos cómo afecta eso a los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención y en la Ley 26061. Y esto nos decía. La causa judicial que iniciamos con la asesora de primera instancia, Mabel López Oliva, en el año 2017, donde comenzó la secundaria del futuro y donde los estudiantes se agraviaban, el colectivo de estudiantes se agraviaba de las prácticas educativas que iban a ser obligatorias. Estamos hablando del 2017, ya han cambiado todas las autoridades de los centros de estudiantes. Esa causa tuvo una sentencia favorable en primera instancia, fue revocada luego por la Cámara de Apelaciones y finalmente y lamentablemente el Tribunal Superior, con fecha 28 de septiembre del 2022, le dio la razón al gobierno y ni siquiera analizó si las prácticas educativas deberían ser obligatorias o voluntarias. Dijo que los agravios que habíamos sostenido, los asesores de menores, en ese momento los defensores de menores, no tenían un sustento constitucional como para que el Tribunal Superior se expidiera. Lamentablemente, la señora asesora general actual no interpuso el recurso extraordinario ante la Corte, con lo cual en la actualidad no hay ninguna causa judicial activa que esté cuestionando las prácticas educativas en cuanto al principio de legalidad que se ha vulnerado por parte del Ministerio de Educación de la ciudad. El impacto que tienen las prácticas educativas obligatorias, violando la ley 3541, además del principio de legalidad, que no es menor, con ese criterio cualquiera podría violar cualquier ley con un fundamento absolutamente arbitrario. Ha tenido algunas denuncias que lamentablemente o por otras razones no han llegado a tribunales, de los propios estudiantes y padres, en cuanto a cómo se dan las autorizaciones, a la visibilidad de los convenios con las empresas y a lo que llaman ellos, algunos han llamado la precarización laboral de estudiantes que realizan tareas no remuneradas produciendo para quienes son las empresas que firman los convenios con el Estado. En esto yo no puedo avanzar porque no tengo conocimiento, no ha llegado a ningún tipo de causa, ni tampoco existe ninguna investigación por ningún colega asesor o asesora tutelar de primera instancia que lo haya interpuesto, así que en principio pareciera ser que más allá de que las prácticas obligatorias, dice la ley, que son voluntarias, nadie se ha sentido agraviado para llevar la cuestión a tribunales, ya sea de manera individual o de manera colectiva. En principio las prácticas no violan los derechos de los chicos, sino lo que se viola que sean impuestas a niños o adolescentes que no quieren concurrir a esas prácticas, que tienen todo el derecho porque la propia ley de la ciudad así lo manda. Bueno, algunas cuestiones para tener en cuenta a partir de las palabras que nos brindara el asesor tutelar de Cámara, doctor Moreno. Bueno, que no existe ninguna causa en este momento que esté en trámite porque el Tribunal Superior de Justicia entendió que el gobierno de la ciudad no había incurrido en ningún tipo de cuestión. Lo que llama la atención es que en realidad está de alguna manera convalidando que el Poder Ejecutivo modifique por resolución una ley emanada de la propia legislatura, ¿no?
cambiando las condiciones, porque lo principal, como decía el asesor, tiene que ver con que estas prácticas son voluntarias. Ahora bien, hay muchas asociaciones y representantes del ámbito educativo de Cava que manifiestan que esto se trata de un trabajo encubierto, pero bueno, como planteaba el asesor, aún no han realizado ninguna denuncia al respecto, o por lo menos no ha llegado a su asesoría ningún tipo de planteo en este sentido. Para nosotros es importante tratar el tema y poder ponerlo en conocimiento, porque es algo que sigue ocurriendo, que no ha tenido una solución por parte del Poder Judicial y de alguna manera se está convalidando el trabajo encubierto, gratuito, de los alumnos y las alumnas de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad que cada vez achica más el presupuesto de lo que tiene que ver con las políticas educativas, a pesar de que se jacta en todo momento de plantear que están a favor de la educación y que eso es lo más importante para ellos. Sin embargo, siguen sin haber vacantes para los colegios y las escuelas, y se utiliza mano de obra gratuita para las empresas con las que tienen claramente negociados o convenios firmados, y la verdad es que dudo mucho que el trabajo, que es muy valorable, el trabajo de repositorio en un supermercado, le pueda sumar experiencia curricular a chicos que dejan de estudiar materias troncales para poder cumplir con las horas, porque el planteo justamente es que eso es obligatorio. Esto queríamos comentarlo y le queremos agradecer profundamente al doctor Moreno por habernos respondido a cada una de las preguntas que le hicimos llegar y poder contar con su palabra para comentar sobre este tema. Y en el momento en que tengamos que tomar la decisión de votar este 13 de agosto, tengamos en cuenta que esto sucede en la ciudad, que no es como te la muestran, y que esa transformación que se plantea que no para, justamente no para en el sentido de la precarización, no para en el sentido de la vulneración de derechos, no para en el sentido de denostar cada vez más a la educación en nuestro país. Nos vamos a un tema musical y a la tanda, y luego del tema musical y de la tanda volvemos aquí al Rojo y a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput. Y
cansado de vivir en tu locura, mujer. Pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar. Me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que enciende el fuego de nuestro amor. When the sunshine meets the rainbow and the sunbeam is with me to go, feel so happy with my lady, 'cause we haven't got Cecilia Moró repudió expresiones de odio contra Cristina Kirchner por parte de Patricia Bullrich y sus simpatizantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 26 de julio de 2023. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, repudió hoy enérgicamente los cánticos de odio hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner que realizó la precandidata Patricia Bullrich junto a un grupo de simpatizantes y manifestó que la diferencia entre democracia y dictadura es la vida y la muerte. Y sentenció: sin Cristina no puede haber democracia. Es inadmisible que a 40 años de recuperar la democracia festejen estas expresiones que llaman al aniquilamiento de quien piensa distinto. No hay lugar para el odio, advirtió, y agregó que cuando hablamos de que en estas elecciones están en juego dos modelos de país, nos referimos a esto: la propagación de odio, descalificación y de desprecio por los valores democráticos. Asimismo indicó que a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento, hoy continúa apuntando horror y odio como en las épocas más oscuras de nuestro país. Repudió muy fuerte y contundentemente las expresiones de Patricia Bullrich. Me parece que en el 40 aniversario de la democracia no hay lugar para el odio ni estos llamados a aniquilar a quien piensa distinto, porque en definitiva la democracia es eso. Pero hay que tener en claro que la diferencia entre democracia y dictadura es la vida y la muerte, y sin Cristina no hay democracia. Y bueno, a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento, hoy continúa apuntalando el horror, el odio y la violencia, y en definitiva llamando a que no esté Cristina, ¿no? Es muy fuerte. Cecilia Moró apeló también a que los organismos de derechos humanos se sumen a un repudio generalizado. Esto ya no es una cuestión política, es un grave problema de desprecio por la humanidad digna de quien pregona el totalitarismo como ideología. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. América Latina bajo ataque. El golpismo perpetuo. ¿Qué pasa, che? No somos los mejores. Ellos son los peores. ¿Qué pasa, che? Los lunes a las 10 de la mañana. Militamos los sueños. ¿Qué pasa, che? Jorge Rashid en Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput.
lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Volvemos luego de la tanda y el tema musical elegido por Noelia. Y ahora para adentrarnos en una buena noticia, que es que el día viernes en hora del mediodía se anunció la restitución del nieto número 133. Y la verdad es que queremos compartir con ustedes un poco la historia del nieto 133. Las abuelas de Plaza de Mayo informaron la restitución de identidad del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nélida Navajas. El nieto recuperado es el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de la abuela Nélida Navajas, ex secretaria de la organización, quien falleció en el 2012. Y hermano de Miguel Tano Santucho, también miembro de la Organización de Derechos Humanos. Esta persona, este nieto que fue restituido, tiene 2 hijos y fue anoticiado de su identidad el 26 de julio pasado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y ya se pudo reunir con su padre y sus hermanos, Miguel y Camilo. Según la reconstrucción de su historia, aún no había nacido cuando su madre fue desaparecida el 13 de julio de 1976 por una patota del ejército conducido por el gobierno militar de facto. Todos estos datos que les estoy relatando fueron expresados en una nota de página 12 que cuenta la historia de este nieto 133. Cristina Navajas nació en 1949 en la ciudad de Buenos Aires, tenía 26 años al momento de su secuestro. Era maestra y estudiante de Sociología en la Universidad Católica Argentina. En esa universidad se conoció con Julio Santucho, que era 7º hijo de una familia de 10 hermanos y cuyo miembro más reconocido fue Mario Roberto Santucho, un dirigente clave del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Julio, quien estuvo en la conferencia donde se presentó la restitución de identidad, había sido pupilo en un colegio católico y luego seminarista para ser sacerdote. Pero cuando conoció a Julia abandonó esa vocación. Ellos militaban en el PRT, tuvieron 2 hijos que estuvieron presentes en el momento en que su madre fue secuestrada de la casa de su cuñada Manuela, en la calle Warnes 735, donde se encontraba de casualidad junto a otra compañera de la organización, Alicia Raquel D'Ambra. Julio se encontraba en Italia y allí se enteró del secuestro de Cristina, pero aún no de su embarazo. Se supo que ella esperaba un nuevo hijo. Poco tiempo después, cuando su madre Nélida encontró una carta que ella había preparado para Julio, noticiándole de un retraso y sus sospechas de estar embarazada. Cristina fue secuestrada y llevada a Coordinación Federal y luego al Centro Clandestino de Detención Automotores Orleco. Allí fue torturada junto con sus compañeras. Sus captores la trasladaron luego a Protobanco y estuvo allí hasta diciembre de 1976. Sus compañeras de cautiverio contaron que durante su secuestro ella se identificó ante los represores con la determinación de dejar clara cuál era su condición y su voluntad de tener a su hijo. Soy Cristina Navajas, militante del PRT y estoy embarazada. Más adelante fue llevada al pozo de Banfield. Mientras tanto, su madre Nélida comenzó su incansable búsqueda. Llegó hasta Italia, donde estaba Julio, e inició con él una serie de denuncias sobre lo que ocurría en la Argentina. El inicio de la búsqueda. Julio había querido volver al país cuando se enteró de que Cristina había sido secuestrada, pero según contó, las autoridades del partido se lo impidieron. Otro Santucho más no vamos a perder, le dijeron. Por esos días su familia ya había sido diezmada por la represión de Estado. Entre secuestrados, asesinados y desaparecidos, los Santuchos perdieron casi una veintena de sus familiares. Cuando Julio por fin pudo reencontrarse con sus hijos en Europa porque fueron llevados por miembros de la organización,
Él les dijo que su madre había sido llevada por los militares. Ellos pensaban que ella los había abandonado. Yo preferí decirles que habían perdido a su mamá por culpa de los militares. Narró y afirmó que luego de ello comenzó con Nélida la búsqueda de Cristina y el hijo que estaba en su vientre. El camino a la verdad. El comienzo de la restitución de identidad del nieto 133 comenzó hace casi 5 años, cuando como tantos otros sospechó de sus orígenes y se acercó a abuelas de Plaza de Mayo. Quiero recordarles aquí que todavía seguimos buscando, faltan muchos nietos y nietas, y es muy importante que quienes estén dudando de su identidad, quienes no sepan o tengan algún mínimo de incertidumbre con respecto a sus orígenes, se acerquen a Abuelas de Plaza de Mayo, porque como se demuestra día a día, se demuestra que el amor vence al odio, es importante que se acerquen para poder seguir con la búsqueda y dar con cada una de los nietos y nietas que nos faltan. Según se supo, su propiedad siempre aseguró haber sido su padre biológico, pero él siguió abriéndose camino hacia la verdad. Luego de Abuela siguió todos los pasos del proceso en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, UFICANTE. La noticia de que era hijo de Cristina Narvajas y Julio Santucho le fue comunicada hace pocos días, fue el 26 de julio pasado. Inmediatamente quiso tomar contacto con su familia y se comunicó con su hermano Miguel Eltán. En este reencuentro, ellos lo describen como que fue uno de los momentos más luminosos de nuestra vida. Lo esperé tanto que me cuesta creerlo. Mi primer pensamiento iba a ser para mi mamá y mi abuela, que siguen viviendo en mí, dijo Eltano durante la conferencia encabezada por Estela Carlotto y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Tetragal. Y añadió: no tengo dudas de que vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas. Nos buscamos, nos quisimos encontrar y el abrazo que nos dimos es para siempre. Comentó que su hermano tiene 2 hijos, incluso que se parece mucho a él y prefirió no darme esa información hasta tanto se siente todo el proceso que implica una restitución de identidad. Pero celebró que ambos comparten la misma pasión futbolera. Es bostero como yo. Su padre Julio añadió que su hijo parece tener un carácter firme y fuerte, más que el mío. Comentó que habló con él y que le manifestó el deseo de conocer a su familia biológica. Estaba sorprendido de la magnitud de lo que encontró, bromeó Miguel en alusión a la amplísima cantidad de integrantes que tiene la familia Santucho. Tengo la sensación de haber encontrado un ser luminoso y especial, con el que nos buscamos y nos quisimos encontrar, y yo. Siempre da alegría dar estas noticias y la verdad es que es tan importante a veces cuando denostan las tareas que vienen realizando en materia de derechos humanos, las organizaciones, los familiares, la política de Estado, que se podría decir que simbólicamente instituyó Néstor Carlos Kirchner cuando bajó el cuadro y cuando pidió disculpas por parte del Estado argentino, lejos de ser el burro de los derechos humanos que Juntos por el Cambio y Mauricio Macri quieren instalar, permiten estas cuestiones, ¿no? Permiten algo tan maravilloso como puede ser la restitución de estos nietos que estamos buscando hace tanto tiempo. Poder reencontrarse con la familia de origen, poder conectarse con la identidad, poder reconstruir la historia y poder dar lugar a la verdad. En épocas donde la mentira muchas veces parece que tiene más valor que la verdad, hechos colectivos como este y anuncios como el que hemos escuchado el viernes pasado nos llenan de alegría, de felicidad y de fuerza para seguir levantando estas banderas de memoria, verdad y justicia. Queríamos compartir con ustedes un poco de la historia de este nieto número 133, deseándoles desde aquí toda la felicidad
y el amor del mundo para poder disfrutar de ahora en adelante de esa familia tan maravillosa y tan numerosa que se ha vuelto a unir. También recordar que todas las abuelas que han luchado durante tanto tiempo y bueno, donde estén, seguramente estarán festejando desde algún lugar este maravilloso encuentro y esta maravillosa noticia. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con las elecciones que se dieron en el día de ayer en la provincia de Chubut. Por una escasa diferencia ha ganado el candidato de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, se impuso por 5.000 votos, contra Juan Pablo Luque de Arriba Chubut, que si bien en horas de la noche había planteado que la proyección le daba una diferencia de alrededor de 800 votos, en el día de hoy reconoció el triunfo del candidato de Juntos por el Cambio. Minuto a minuto iban y digamos estaban muy cerca uno del otro, es muy poca la diferencia que ha obtenido el candidato de Juntos por el Cambio, pero bueno, fue quien se impuso con un 35,7%, con 116.432 votos. En segundo lugar está Juan Pablo Luque con un 34,1%, con 111.203 votos. Y en tercer lugar figura César Trefinger con el 13,2%, con 42.969 votos. Del espacio de Milei por la Libertad Independiente. Pero hay algunas cuestiones que me parece importante resaltar en relación, no solo que es la primera elección que quizás el espacio de Milei tiene un porcentaje un poco más elevado, sino también que más allá de la cuestión climática que habían sido el día anterior con respecto a los a los grandes vientos, sobre todo en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Recordemos que Juan Pablo Luque, era el intendente de Comodoro Rivadavia, una de las ciudades con mayor densidad de población de la provincia de Chubut. Sí, vale aclarar que ganó el candidato de Arriba Chubut en esa localidad, con lo cual mantienen, digamos, el mismo partido, es el que mantiene la intendencia. También se ha ganado, Arriba Chubut ha ganado Puerto Madryn, pero una de las cuestiones a tener en cuenta es, por un lado, que después de 20 años de gobierno peronista, Torres obtuvo el triunfo. Eso por un lado, y por otra parte, el alto porcentaje en voto en blanco que hubo en Chubut. Solo votó el 69,28% del padrón, casi un 4% menos de lo que se registró en las elecciones de 2019. Otro dato a resaltar es que el voto en blanco alcanzó un 10,49% a nivel provincial, ubicándose como la tercera opción más elegida. Y en Rawson, que es la capital de la provincia, el voto en blanco llegó al segundo lugar, con el 22,47% de los votos. El voto en blanco se ubicó por sobre César Trefinger y por sobre el candidato peronista de Arriba Chubut, Juan Pablo Luque. En ese sentido es importante tenerlo en cuenta porque el voto en blanco habla de la decepción, habla de quizás no encontrar entre las alternativas propuestas a alguien que a uno le entusiasme o le den ganas de votar. Y es importante que
en estas elecciones, como en todas las elecciones, a 40 años de nuestra democracia, justo acabamos de hablar de la memoria, de la verdad y la justicia, con lo mucho que nos ha costado tener esta nuestra democracia, es muy importante poder valorizar y utilizar el espacio y el derecho que tenemos de participar en las elecciones cada 4 años, más allá de que nosotros desde la izquierda, desde el socialismo, obviamente también propiciamos y impulsamos y queremos que esa democracia que se expresa cada 2 y cada 4 años para las elecciones de los cargos ejecutivos sea una democracia mucho más amplia también, permitiendo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, con la participación de la ciudadanía en la elección en relación a las políticas públicas, el presupuesto que se designa a cada una de ellas. Y quisiéramos una democracia mucho más amplia incluso, pero es importante poder ver esta cuestión y como militantes del espacio nacional y popular poder convencer, poder charlar, poder dialogar con cada una de las personas que nos vayamos encontrando para de alguna manera lograr que vote la mayor cantidad de gente, y que si bien uno puede entender que cuando hay medios hegemónicos que todos los días, medios hegemónicos y partidos políticos y partidos judiciales también, que todos los días oradan y plantean que la política es mala, que estamos en el peor país del mundo y demás, y con una situación, por supuesto, económica que tiene que ver con este acuerdo con el fondo que de alguna manera vino a impedir que muchas de las cosas que se habían planteado que se iban a hacer en el 2019 no se pudieran concretar, con errores propios, por supuesto, pero bueno, es importante saber que lo que está en juego son 2 modelos de país claramente explicitados, porque cada vez más quienes plantean hacer explotar todo, hacer desaparecer no solo edificios, sino también a la representante del espacio nacional y popular, Cristina Fernández de Kirchner, no solo han proscripto, sino también digamos, se regodean con esta cuestión de que el kirchnerismo, por ejemplo, desaparezca. No es menor ponerle el foco en convencer y dialogar con quienes están de alguna manera desilusionados y prefieren no elegir a nadie, porque bueno, eso también nos dice algo, nos interpela, y por eso es cada vez más importante poder darle contenido, no solo a la discusión política, sino a las propuestas, ¿no? de campaña en cada una de las cuestiones que se planteen. Otro de los datos relevantes y llamativos es que está el intendente más joven, está en Chubut, es Luca Jones, tiene 24 años y se convirtió este año en el intendente más joven de su provincia. Para contrarrestar la cuestión del voto en blanco, está bueno que también la dirigencia se vaya renovando y haya cada vez más juventud dentro de lo que son los cargos, cualquier tipo de cargo, pero sobre todo los cargos ejecutivos. Ahora bien, no todos, muchos estaban habilitados a votar, pero no todos lo hicieron. Según informó el Tribunal Electoral de
de Chubut había 474.272 personas habilitadas para votar, pero emitieron su voto solo 328.573 personas, es decir, que hubo un ausentismo de un 30,71%. Son cuestiones a tener en cuenta, queda muy poquito para estas PASO, es muy importante que en estas PASO vote la mayor cantidad de gente y bueno, y esperemos que con todo lo que estuvimos charlando en el día de hoy en relación a esta última elección que se dio en la provincia de Chubut, se pueda empezar a mirar también no solo la poca diferencia que hubo entre uno y otro candidato, sino también esos porcentajes que son bastante altos de las personas que han votado en blanco o que no han concurrido a emitir su voto. Los dejamos con un tema musical para el cierre y nos despedimos hasta el próximo lunes aquí en Rofe a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput. Gracias a María Golver en la operación técnica y hasta el lunes que viene. Bloqueando al ideal.